Dios prueba al justo, con base bíblica, Salmo 11, del 1 al 7, nos trae en esta mañana una enseñanza refrescante para aquellos que inmediatamente se han identificado con el tema del mensaje de hoy. Amén. Porque si eres un hijo de Dios, es porque pues serás probado, porque la Biblia habla de aflicciones, la Biblia habla de que Dios va a probar a aquellos que se han proclamado a sí mismo y delante de los demás como seguidores de Cristo. Aquellos que, conociendo la Escritura y familiarizándose con la Escritura, saben que en el camino tendrán uno o más tropiezos, y de eso será de una manera constante y permanente. Por eso la Biblia está llena de promesas, de fortaleza, de esperanza, ¿verdad? Porque Dios sabe que nosotros, para poder llegar a nuestra meta, vamos a tener que pasar por caminos muy pedregosos muchas veces, llenos de espinos, llenos de escorpiones, que no todo va a ser camino liso, ¿sí? Firme, lleno de pastos verdes. No, habrá caminos por los cuales no querrás caminar, no querrás andar. Pero curiosamente son los caminos que muchas veces Dios va a elegir para que tú y yo andemos en ellos, si es que queremos llegar a nuestra meta, ¿sí? Porque si somos de los que queremos que todo se nos facilite en el camino, donde no tengamos que enfrentar pruebas ni cosas por el estilo, pues entonces es bien posible que fácilmente seremos desviados, como muchos lo son. Y muchos se han quedado en el camino y no han llegado. ¿Por qué? Porque pensaron que estar en Cristo iba a ser todo fácil y llevadero, cuando no es así. Si no, la Biblia no hablaría de dos caminos: el camino ancho y el camino espacioso, ¿verdad? Bueno, hermano, este salmo nos enseña, en síntesis, el Salmo capítulo 11, nos enseña que a pesar, hermano, de las pruebas más difíciles, nosotros aún podemos confiar en Dios, sin importar cuál sea la prueba o la circunstancia de tu vida. Aún puedes confiar en Dios. Amén. Hermano, la Biblia dice que el futuro rey de Israel, el cual fue David, él también fue acechado por la tentación de desconfiar de Dios en momentos de aflicción, así como muchos, así como los que yo te estoy mencionando, te mencioné hace un momento. Él también fue tentado a pensar si los mismos discípulos del Señor, cuando les venía la persecución, aún cumpliendo la misión que Jesús les comenzó a dar de una manera individual, aún ellos, cuando arreciaba la persecución, aún muchos de ellos, no todos, llegaron a pensar que el Señor los había abandonado. Oh, hermano, ese pensamiento es muy común y puede ser muy constante en la vida de los que están siendo probados. El pensar que Dios los ha abandonado, que Dios les ha dado la espalda. Y eso que David, volviendo al tema de David, acababa de ser ungido por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel. Él ya cargaba esa promesa. Pero más sin embargo, él tuvo que salir huyendo de Israel por la persecución que había venido sobre él por mano de Saúl. Saúl aún no había sido notificado del todo que David sería su próximo sucesor, pero más sin embargo Saúl
se dejó llevar por las señales que él veía en David, su próximo sucesor, siendo su soldado más valeroso dentro de su ejército de Israel allá con Saúl. Pudo ver las señales de que Dios estaba con David y de que Saúl tenía motivos suficientes para pensar o para sentir que David representaba ya para Saúl en esos momentos una amenaza. No quiero abundar mucho en el tema, el punto está de que David, por causa de los celos de Saúl, fue perseguido como si fuera una bestia rabiosa, lo cual lo llevó a refugiarse allá en las montañas, en los valles donde David tuvo que pasar fríos, hambres, peligros de fieras y de muerte, por causa de que Saúl lo perseguía para matarlo, para quitarlo del camino. ¿Por qué? Porque vio en él una amenaza. Nosotros, hermano, inmediatamente podemos comparar y hacer un paralelo la situación de David, siendo un hombre con un llamamiento por parte de Dios para reinar sobre Israel, y nosotros que hemos sido llamados para heredar un reino inconmovible, un reino celestial, con la presencia de Dios en nosotros, con la presencia del Espíritu en nosotros, y portadores de herencias tan grandes que el diablo inmediatamente asume quiénes las portan y quiénes no. La razón por la cual el diablo nos persigue a nosotros a través de circunstancias y de tantas cosas es precisamente por eso, porque él sabe identificar a los que somos portadores de grandes promesas por parte de Dios. El diablo sabe. Y si algo va a hacer el diablo hasta el día que el justo parta a la presencia de Dios, va a ser afligirlo, agobiarlo, acosarlo con el fin de infundirle temor y hacer que deserte de la fe y aborte el plan que Dios tiene para él. Ese es el propósito del diablo. Sí. Tal como el rey Saúl intentó quitar a David de la jugada porque él era su próximo sucesor, así de igual manera Satanás va a querer arrebatarnos a ti y a mí a través de los ataques y de los acosos constantes, algo que él ya perdió, algo que él ya no va a poder recuperar jamás. Sí, hermano, lo que Dios nos ha dado a ti y a mí, el diablo lo tenía también. Él estaba ya en la presencia de Dios, pero ya no va a poder recuperar lo que perdió. Por lo tanto, él quiere que tú y yo nos creamos ese juego y caigamos como el pez muerde la carnada, para de igual manera arrebatarnos algo que él ya perdió, algo que él ya jamás va a poder recuperar. ¿Sí? El rey Saúl, prácticamente a los ojos de Dios, no a los ojos del pueblo, porque Saúl seguía ejerciendo su reinado. Él seguía siendo el rey de Israel, pero él ya había sido desechado por Dios. Ya Dios ya había encontrado un sucesor para Saúl. Pero más sin embargo, él seguía reinando, pero a los ojos de Dios, ya Saúl ya había perdido el reinado. Ya solamente era cuestión de tiempo para poder reemplazarlo. Él ya tenía el tiempo ya contado dentro de su reinado. Hermano, el Salmo 11 nos enseña a ti y a mí en esta mañana que también nosotros podemos tener fe en Dios en los momentos de prueba, así como David, a quienes, por cierto, sus amigos más cercanos, entre ellos sus propios soldados y muchos de ellos concejales,
le aconsejaron que huyera en lugar de hacerle frente. Curioso, ¿no? Veamos lo que dice el versículo 1. David comienza diciendo, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma? Esta expresión, ¿cómo decís a mi alma? Es una expresión que nos enseña que David estaba en cierta manera reprendiendo a aquellos hombres cercanos a él que le aconsejaron, mira David, tienes que huir, tienes que desaparecer porque Saúl viene con todo para matarte. Tienes que huir de este lugar porque de otra manera serás hombre muerto en cualquier momento. David comienza con esta reprensión a esos hombres que le aconsejan tal cosa. ¿Cómo dicen a mi alma que escape al monte cual ave? Como si fuera una ave. Y esto me recuerda muchas veces que nosotros, cuando estamos así pasando momentos tan difíciles como los que no quisiéramos estar pasando, ¿verdad? Muchas veces quisiéramos desaparecer. Muchas veces quisiéramos que nos salieran alas y poder volar e irnos al otro extremo del mundo, donde nadie nos conoce. ¿Por qué? Porque momentos de presión como tal siempre nos van a, por lo general, si no te ha pasado a ti, gloria a Dios, pero si te ha pasado a ti o lo has llegado a sentir, es muy común, porque eso es lo que generan los tiempos de presión y de prueba. Querer huir, querer escapar de nuestras circunstancias. Amén. Ahora, durante estos momentos, durante estos tiempos de prueba, existen dos voces que nosotros podemos escuchar, y es ahí, alerta. Lo que nosotros tenemos que estar siempre bien conscientes de esto. Hay dos voces que siempre van a resonar en tus oídos cuando estés pasando por momentos de prueba. Una es la voz del error, aquella que te dice, coge lo que puedas y desaparece. Y la otra que te dice, confía en Dios, enfrenta las circunstancias, hazles frente a las cosas, haz lo que tengas que hacer. No sé, lo que amerite de nuestra parte. Porque entre otras cosas, hermano, es posible que en los momentos de tentación para desertar del momento y de la circunstancia, haya quizás, o más bien dicho, sí las hay, cosas que a lo mejor nosotros nos negamos a hacer. Y como nos negamos a hacer, no les queremos hacer frente, y lo mejor y lo más fácil es desaparecer, ¿no? Irnos. No, la voz del error te dice, mira, no te mereces esto, huye, escapa, vete. Suelta. Y tantas cosas. La voz de la verdad te dice, no, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Hazle frente. No sé, humíllate. Paga. ¿Verdad? Perdona. Reconcíliate. Reconoce. Ay, Dios mío. Reconoce que fue tu culpa. Reconoce tu parte. Y verás cómo las cosas resultarán más fáciles de lo que tú pensabas. ¿Verdad? Esa es la voz de la verdad. ¿Cuál nosotros escuchamos cuando estamos en momentos de presión? Son dos voces. La voz de la verdad y la voz del error. Amén. Hermano, gloria a Dios que David escuchó la voz de la verdad. La voz que le dijo, mira, aunque Saúl te persigue para matarte, acuérdate, tú serás el próximo rey de Israel.
Y si Dios así lo decidió y así te ha escogido, es porque Dios lo va a hacer. No importando así se levante un ejército contra ti, su vara y su cayado estarán contigo y están contigo. Y esa es la causa por la cual tú estás siendo perseguido. En lugar de estar ya preparándote para tomar el trono, estás huyendo en las montañas. Hay algo que había en David, a pesar de que esto lo acosó a él también como a ti y a mí a veces, él tenía confianza en Dios. Y nos lo dice el versículo 1 cuando comienza diciendo, en Jehová he confiado. O sea, finalmente he puesto mi confianza en Dios. Hermano, la puerta falsa siempre va a estar delante de ti, sugiriéndote que entres por ahí. Siempre, siempre, siempre. Pero va a depender de nosotros. ¿Cómo vamos a responder a esa circunstancia o a esa prueba por la que estemos pasando? Dice el Proverbio 3:5, si Cristian lo pone. El Proverbio 3:5 lo dice de esta manera. Aquí está la clave. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Dice el versículo 2, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Amén. Esa palabra, hermano, confiar, mencionada por David en el contexto, representa luchar. Luchar contra todos esos agentes que nos quieren apartar de Dios. Sí, hermano, porque existen agentes que han sido comisionados para que a través de la prueba tú dejes de luchar. Esos agentes han sido designados, comisionados, para que en los momentos de mayor vulnerabilidad tú comiences a prestar más atención a estas cosas y te desenfoques del plan de Dios. Pueden ser problemas personales. Pueden ser problemas de inseguridad, de amargura, de falta de perdón, que es muy común. La gente muchas veces culpa al diablo de todo, ¿sí o no es cierto? Pero no se dan cuenta que el problema está en ellos. ¿Sí? Hermano, muchas veces Dios ya quitó al diablo del camino, pero nosotros no avanzamos porque no queremos. Muchas veces el diablo no es el que nos hace pecar, somos nosotros. Problemas personales. El diablo siempre hace su parte. Eso sí, siempre va a hacer su parte, pero va a depender de nosotros. ¿Cómo vamos a responder a esos acosos? A través de enfermedades, por supuesto. La enfermedad es un agente muy, muy eficaz para frenar al creyente dentro de su avance. Las personas, ese es otro agente que también Dios usa, entre otras cosas, para tratar con el carácter de sus hijos, ¿sí? Para tratar con nuestro carácter. Dice la palabra que hierro con hierro se aguza, ¿no? A veces, hermano, a través de otras personas, Dios nos va a llevar a una perfección. Porque de otra manera, si la Biblia demanda de nosotros desarrollar los frutos del Espíritu en nosotros, ¿cómo los vamos a desarrollar si no nos gusta rodearnos de gente? No podemos. Yo no voy a poder desarrollar la humildad, la paciencia, la misericordia, ¿verdad? El perdón, si no me rodeo de personas. Por esa razón, aquí es donde nosotros somos transformados por Dios. En su casa, con sus hijos, allá en tu trabajo. Allí en el trabajo, ahí aprendemos a desarrollar
la misericordia, ¿o no es verdad? Cuando ves personas que están perdidas, que no tienen a Dios, ¿cómo viven? Cuando te pones a escuchar sus historias y todo, sí duelen en el corazón ver cómo una persona está hasta llorando, narrándote sus experiencias. ¿Qué es lo primero que tú desarrollas ahí? Tú ves una necesidad, pero también desarrollas misericordia y compasión por esas almas. A través de personas, Dios desarrolla en nosotros cosas que Él quiere que nosotros desarrollemos. ¿Amén? Es también a través de personas por las cuales Dios va a tratar con nosotros. A través de pisarnos callos, a través de desprecios, de indiferencias, de ofensas y de tantas otras cosas. Es que es un plan de Dios de cómo nos va a probar a nosotros a través de las personas también. A través de compromisos también, de igual manera, compromisos excesivos. El compromiso, hermano, déjame decirte que que no sea con Dios, o sea, que con el mundo, con otras cosas, te aleja de Dios. Te aleja de Dios. Porque te encuentras tan comprometido muchas veces que no tienes tiempo para Dios con otras cosas. Ese es otro agente también que Dios usa para llevarnos dentro de su plan y enseñarnos a confiar solamente en Él. Y puedo abundar aquí, pero no voy a abundar en eso. Solamente quiero decirte con este punto, al final de este punto, que confiar es luchar. O sea, si tú confías, vas a luchar. Porque quien no lucha contra todas estas cosas o contra todos estos agentes es porque no está confiando. Dios no de embalde dice confía. ¿Por qué te dice confía? ¿Por qué? Porque Él sabe que tienes que luchar y que la clave de tu éxito dentro de esa lucha va a ser su confianza en Él. No confíes en otras cosas. Una de las cosas por las cuales nosotros nos encontramos con tantas piedras en el camino es porque ponemos nuestra confianza en otras cosas y no la ponemos en Dios. Y mientras tú pongas tu confianza en otras cosas o en otras personas, por lo general siempre te encontrarás truncado en el camino. Siempre. Nada ni nada. Si David se hubiera dejado llevar por los consejos de gente que lo amaba, porque sí lo amaban, dice la Biblia que David ganó simpatía entre el pueblo, y los que andaban con él, soldados de Saúl, eran soldados de Saúl, no eran de David, pero más sin embargo esos soldados llegaron a serle más fieles y más leales a David que al mismo Saúl. Aún con eso, él no se dejó llevar por esos consejos. Mira, pues huye, escápate, es tu vida. No, es que sobre mí reposa una promesa, sobre mí está algo que Dios quiere que yo haga. ¿Cómo voy a escapar? ¿Te has puesto a pensar, hermano, que muchas veces nosotros cambiamos a Dios por cualquier cosa? Muchas veces se nos olvida que lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande de a lo que nosotros le prestamos más atención y le damos más importancia. Pero más sin embargo se nos olvida. Se nos olvida que Dios es más importante. Se nos olvida que cambiar a Dios por algo es decirle no a todo lo grandioso que Dios tiene para nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar. Mira, hermano, vuelvo a repetirlo. Confiar es luchar. Es luchar contra todas esas cosas que quieren sugerirte que no le prestes tanta atención a lo que Dios dice y a lo que Dios te ha prometido. Es luchar contra todas esas cosas. Confiar es luchar. Si tú no estás luchando contra todas esas cosas, contra todos esos acosos, contra todas esas sugerencias,
es porque no estás confiando. ¿O me equivoco? Es porque no estás creyendo. Si no le estamos creyendo a Dios, entonces no estamos, por ende, no vamos a confiar en Dios. Nos vamos a dejar llevar por la corriente del momento. Nos vamos a dejar llevar por la presión del momento. Nos vamos a dejar arrastrar por la circunstancia así de fácil, hasta donde nos lleve. Pues ya me cayó el problema, ya me vino ese agente, y pues me dejo llevar hasta donde me lleve. No voy a luchar, voy a dejar que me lleve hasta las últimas a ver si sobrevivo. A ver si la hago para el próximo domingo. A ver si sobrevivo. No es verdad, hermano, muchos se conducen así. No, hermano, hay que luchar. Cuando ese agente haga acto de presencia, hay que luchar, hay que hacerle frente. No hay que dejarnos arrastrar por la situación. No hay que dejarnos arrastrar por esa circunstancia. Acuérdate, esa circunstancia, no todo el tiempo el diablo te las manda Dios también. ¿Sabes por qué y con qué intención Dios las manda o las permite? Para probar nuestra lealtad a Dios. Para probar nuestra confianza en Dios. No, es que Dios no dijo que iba a ser fácil. Él dijo, vas a tener que luchar. Vas a tener que sobreponerte, que mantenerte firme, que mantenerte fiel. Porque de otra manera, entonces el diablo va a sacar partida de esto. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Se acuerdan en la tentación del desierto? ¿Cuál fue la tentación del desierto para Jesús? Come, bebe, porque si no morirás. ¿Verdad? Y si Jesús hubiera hecho caso, no pasa la prueba. Si se hubiera dejado arrastrar por el momento, por la necesidad, fácilmente Jesús no pasa la prueba. Y eso hubiera tenido dimensiones tan grandes para nosotros también, porque Jesús hubiera demostrado que Él, pues, no era quien dijo que era. De igual manera nosotros también. Dios permite las pruebas con ese fin, con ese propósito de que nosotros, especialmente nosotros, nos demos cuenta de lo que estamos hechos. Y hermano, tú no vas a saber, no te vas a dar cuenta qué clase de fe portas, qué clase de fe tienes, hasta que no seas sometido a prueba. Porque las pruebas revelan la fe de nosotros, así como también el corazón de nosotros. ¿Sí o no es verdad? Las pruebas van a revelar dónde estamos parados tú y yo. Sí, tenemos un Dios grande, poderoso, que está en su trono y que ha prometido siempre asistirnos y ayudarnos. Pero de verdad lo estamos creyendo. Porque cuando viene la prueba, como que ese Dios solo estaba aquí, ¿verdad? Pero no estaba aquí. Nos dejamos arrastrar con la corriente y no luchamos. Nos dejamos llevar. Y se nos olvida. Pero fíjense lo que dice David. El versículo 4. Antes de continuar. En el versículo 3. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermano, Saúl, el gobierno de Saúl, la justicia de un reino por parte de Saúl, era toda la garantía que David tenía. Sí, voy a la guerra y todo, pero tengo un gobierno que me respalda, hablándolo así, de una manera natural. Era la garantía que David tenía.
que por ejemplo lo llegaran a apresar allá los enemigos y lo llevan cautivo y todo, reo de muerte, ¿qué garantía tenía David ahí? Bueno, que Saúl iba a mandar un ejército doble para que lo rescatara, ¿no? De igual manera, David tenía esa garantía. Pero imagínense, el rey de Israel ya no era un grupo ahí de súbditos que se levantaron en contra de David porque se lavan el puesto, yo no sé. No, el rey de Israel, el comandante de comandantes, el gobierno de Israel, se había puesto en contra de David. Porque ¿sabe lo que hizo Saúl? Saúl intentó poner a todo el pueblo en contra de David. Empezó a sembrar cizaña entre el pueblo, diciéndoles que David tenía intenciones malas con el pueblo, que David era un impostor, que era un falso, que David lo que quería solamente era vanagloria, era poder, era reemplazar al rey Saúl. Yo he peleado por ustedes, yo he visto por ustedes, yo soy su rey, aunque ya no lo era. Él quiso poner a la gente en contra de David. Entonces, si el mismo gobierno de Saúl le había dado la espalda a David, ¿qué le esperaba a David? ¿De dónde se iba a refugiar? ¿Qué iba a hacer de David? ¿Quién lo iba a rescatar? Nadie lo iba. Cómanselo vivo. Métanlo al calabozo y que se pudra, y yo no voy a mover un dedo por sacarlo de ahí. Saúl, para el Saúl mejor, ¿no? Oh, hermano, cuando nosotros llegamos a un extremo así, de que hasta la misma familia se nos voltea. ¿Sí? Hasta las garantías más grandes que tú y yo podemos llegar a tener para mantenernos a salvo de la persecución y del acoso, ¿qué garantía tenemos tú y yo? Mira, hermano, no nos va a quedar otra más que a ti y a mí un día irnos y refugiar en las cuevas, porque ya no vamos a tener garantía de nada. Ya no va a haber ninguna clase de protección constitucional para nosotros. Al contrario, nosotros seremos los anticonstitucionales para este gobierno. Nosotros seremos los enemigos de este gobierno y de esta nación. Y no solo aquí en México, donde quiera que vayas, tú y yo, por ser cristianos, seremos vistos como enemigos, como intrusos, como enemigos de la nación. ¿Todo por qué? Porque estamos haciendo el mal. No, porque estamos haciendo el bien, porque estamos buscando el bien. Por esto nos van a tachar de enemigos. Y ellos van a ser los que van a estar bien. Por eso a los cristianos los van a perseguir. Y ya los están persiguiendo. Y no es porque están robando ni porque están haciendo cosas malas. Es porque están creyendo en Dios. Nada más por eso. Los van a meter presos. Los van a matar. Los van a perseguir. ¿Eh? Si él dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pero dice David en el versículo 4, y esto es lo que quiero que en esta mañana esto haga clic en tu corazón. Dice, Jehová está en su santo templo. ¿Se acuerdan lo que dijo David al principio del contexto, versículo 1? En Jehová he confiado. Jehová está en su santo templo, versículo 4. Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Dónde? ¿Dónde tiene su trono? En el cielo, hermano. ¿A dónde vamos tú y yo? Al cielo. ¿O que somos eternos y nos vamos a quedar en esta tierra? No, hermano. Allá está nuestra ciudad celestial. Allá está nuestra morada eterna. Amén. Nosotros hemos sido constituidos por parte de Dios reyes y sacerdotes del reino de Dios. Amén. Así que, hermano,
si nosotros siempre tenemos presente que esta vida no es todo lo que nos depara, entonces tendremos fuerza en medio de las aflicciones, tendremos fortaleza, porque el que se aflige, el que deja de luchar, el que se esperanza a todo lo que este mundo tiene, es porque no ha conocido a Dios todavía. Es porque el día que se decida convertirse en cristiano y le vengan las pruebas, es aquel que se va a ir más fácil. Es aquel que, como Demas dejó a Pablo, es aquel que va a terminar amando más este mundo y va a dejarlo de Dios. Si tú y yo amáramos a Dios solamente aquí, no estaríamos aquí, hermano, cada domingo. ¿Sí? Porque estaríamos como las olas, como el vaivén. Hoy me siento bien, hoy me está yendo más o menos, hoy voy a la iglesia. Hoy no me está yendo tan bien, hoy no me siento tan bien, hoy no voy a la iglesia. Eso no es, hermano. Nuestra fe tiene que ser radical. Tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Y es que esa es la única fe que va a sobrevivir en estos últimos tiempos. Una fe superficial no tiene cabida en el reino de Dios. No va a poder sobrevivir. No va a poder permanecer en la fe. La fe firme, la fe profunda, la fe en Dios es la única que nos va a mantener con la cabeza sobre la superficie. Sí, podremos tener todo nuestro cuerpo bajo el agua, pero nuestra cara estará en la superficie. Y quien se encargará de mantener nuestra cara en la superficie para dar a entender por nuestro rostro erguido será Dios en aquellos que creen y confían en Él, no en los que no confían en Dios. Porque a los que no confían en Dios son los que van a volar, van a querer volar como las aves, como dijo David. Y van a querer huir y esconderse donde no los encuentren, donde no los encuentre Dios, ¿verdad? Porque podemos escondernos de Dios también. Piensan que Dios solamente está aquí en la iglesia, no, Dios está en todas partes. Sus ojos están donde tú estás también. ¿Amén? Te digo una cosa. Todos los que son llamados por Dios, de alguna u otra manera, serán perseguidos. Segunda de Timoteo 3:12 dice, Cristian, si lo puedes poner. Dice, y todos, y también a todos los que quieren vivir piadosamente, ¿saben qué es eso? Todos los que quieran vivir piadosamente, todos aquellos que quieran vivir en la justicia de Dios, ¿sí? En Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Todos, no dice algunos, dice todos. Pero como aquí, como la situación no refleja a todos, sino a algunos solamente, bueno, a esos unos, el apóstol Pablo dice en esta mañana, serás perseguido. Por eso, hermano, necesitamos la fe de Dios. Sin fe en Dios no vamos a poder sobrevivir. No vamos. Amén. Y luego dice el versículo 3, ahí ya lo leímos, ¿verdad? El cuarto continúa, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Quién? Dios. Dios. Dice que sus ojos ven, sus párpados analizan, examinan a los hijos de los hombres. Esto definitivamente, hermano, tiene un trasfondo muy, muy profundo. Porque ¿qué es lo que aflige a una persona cuando está pasando por una prueba? La idea de que Dios los ha abandonado.
O la idea de que a Dios no le importa que sufras. Si Dios existe, ¿por qué permite que yo sufra? ¿Por qué? Si Dios me ama. Si Dios dice que me ama, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué llevar este sufrimiento? Si eso contradice el amor que dicen que Dios tiene por mí. Y digo, dicen. Porque aquel que se deja llevar por lo que oye, por lo que dicen, es aquel que nunca va a tener o va a lograr una fe firme en él. El único que va a lograr una fe firme en él es aquel que ha escuchado la voz de Dios, aquel que Dios le ha hablado a su corazón directamente y le ha dicho, yo te amo y estaré contigo todos los días de tu vida. Es aquel que tiene esta clase de convicción. David la tenía. ¿De qué había de preocuparse? ¿Por qué David tenía que hacer caso a los consejos? Si David sabía y conocía al Dios que lo había llamado y que lo había escogido, el Dios de sus padres. Si David sabía quién era Dios, y él lo declara con sus propias palabras, ¿de qué se iba a angustiar? Si la aflicción llega a tu vida, hermano, y tú lo primero que haces es huir, intentar escapar, o pensar que Dios te ha abandonado, que ya la trae contra ti, es porque no has conocido a Dios todavía. Yo les compartí a mis hermanos, este es uno de los versículos que son como un ancla para mi vida, porque mi vida no ha sido nada fácil, y no lo es. Y yo sé que no lo será. Porque si Pablo dice en Timoteo, y el que quiera caminar piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Yo sé, hermano, que hoy viene una cosa, mañana vendrá otra. Y pasado vendrá otra. Y después vendrá otra. Pero va a depender de mi determinación, como David, he confiado en Jehová. Va a depender qué tanto le estoy creyendo a Dios. Y qué tanto representa Él para mí. Y quién soy yo, que es Dios. ¿Quién sé yo que es Dios? Si es el Dios que me han contado, si es el Dios que yo me he figurado en mi mente, que yo me he creado en mi propia mente, o es el Dios que se ha revelado a mi corazón de una manera personal. Por eso, hermano, busquen a Dios de una manera personal. ¿Sí? Búsquenlo de una manera personal. No lleguen a conocer al Dios que otros les dicen. ¿Sí? Como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Busca esa clase de Dios, el Dios que se ha revelado a tu corazón, a ti mismo. Sí, es bueno escuchar prédicas, hablar con hermanos, recibir consejos, es bueno todo eso y es parte, pero para que tú puedas conocer a Dios y puedas también con este conocimiento tener un discernimiento sano en cuanto a todo lo que te acontece en tu vida a través de las pruebas y todas estas cosas, necesitas conocer a Dios. De otra manera serás como el vaivén, serás como esas ondas del mar que andan de un lado para otro. Serás como esa persona que se deja llevar por la corriente a la primera. No, conocer a Dios es confiar en Dios, es luchar, es luchar en Él. Es luchar. La vida en Cristo es una vida de lucha. No es una vida de relajamiento, ni de pasarla bien. ¿Sí? No, la vida de Dios es una lucha constante y no de cada domingo, no de cada sábado en la noche, ¿verdad? Ah, mañana es domingo, hay que ir a la iglesia. No. Esa es la lucha para muchos, ¿verdad? ¿Iré o no iré? No, hermano. La vida en Cristo es una lucha de lunes a domingo. De todos los días. Todos los días. Es más, el que quiere caminar en justicia, y esto no para desanimar a nadie, todos los días tendrá algo que enfrentar que desafía su fe. Todos los días. Todos los días. No, pero pues si yo no, como aquel hermano que me dijo una vez, yo no tengo pruebas, todo está bien, analiza si estás en Cristo, no, porque la Biblia dice otra cosa, ¿verdad? O sea, estás en el mundo o estás en Cristo.
Porque el que no tiene pruebas y no sufre estas cosas es porque a lo mejor no está en Cristo. Por eso el diablo no lo persigue. Lo tiene aquí, mira, en la bolsita. Y de aquí no te me vas. Pero el que se ha salido es aquel que lo persigue. Allá va, vayan tras él. No, ahora se fue para allá. Y así. Así es el acoso, la persecución. ¿Dónde se fue David? Se fue para allá. Mira, ahí van las huellas. De igual manera, hermano, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, Pablo dice, padecerá persecución. Es más, la Biblia enseña en el versículo 5 del Salmo 11 que Dios prueba al justo. Dios lo prueba. No es el diablo solamente, es Dios también. Es más, te digo una cosa y para que lo sepas, Satanás no prueba a nadie. El que nos prueba es Dios. No es el diablo. Son las concupiscencias del hombre, las cuales no ha querido soltar. No se ha rendido a Dios y por eso el diablo hace fiesta con él cuando se le da la gana. ¿Sí o no es cierto? Porque cuando estás firme, estás parado en el Señor, Satanás sabe muy bien y dice, no, con cuidado. Hay que planear bien la estrategia, hay que esperar que deje de orar unos días, que deje de leer la palabra unos días, hay que esperar que deje de congregar unos días y ahí lo agarramos débil. Así es como opera el diablo, hermano. Porque si te ve firme, te ve constante, te ve agarrado del Señor y de su iglesia, el diablo solamente se dará vueltas a tu alrededor, pero te dejará ir. No serás presa fácil para el diablo. Y él no prueba a nadie. ¿Sí? Dios nos prueba, pero no para causarnos dolor o aflicción, sino para que nos demos cuenta de la clase de fe y de confianza que tenemos en Él. Eso es todo. Dios prueba al justo, hermano, porque es la única manera de probar que es justo de verdad. Pero la buena noticia es, hermano, que Dios siempre está activamente involucrado en tu vida. Amén. Muy bien. Dice versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Versículo 6. Fíjense bien. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción del cáliz de ellos, o sea, de la reserva para ellos, ¿sí? De lo que Dios tiene reservado para aquellos que hacen el mal. ¿Quiénes son los malvados de acuerdo a la Biblia? ¿Quiénes son? Aquellos que rechazan a Dios. Fue el juicio de Saúl. ¿Por qué razón? Porque aunque Saúl fue elegido por Dios, hermano, a Saúl no lo puso el hombre en el reinado. A Saúl lo puso Dios. ¿Sí? ¿Quién ungió a Saúl para ser el rey de Israel? Samuel, el mismo profeta que ungió a David. ¿Sí? Pero ¿cuál fue la realidad detrás de la persona de Saúl? O más bien interna de la persona de Saúl. Que Saúl no amaba a Dios. Saúl no temía a Dios. Y como no temía a Dios, no lo obedecía. Y como no obedecía a Dios, se obedecía a sí mismo. ¿Y sabes cuál fue la consecuencia? Llevó a la nación al caos. Y Dios lo destronó. Por supuesto que Saúl tuvo la oportunidad en sus manos de poder rescatar lo que Dios le había dado. Hay un solo personaje en la Biblia, hermano, a la cual ya la perdición ya estaba destinada para él. Fue la de Judas solamente.
la de Judas, nada más. El hijo de perdición le llama la Biblia. Él fue el único ser creado y escogido por Dios para perdición, porque había un propósito que cumplir. ¿Cuál fue? Traicionar al Señor Jesucristo, por lo cual fue llevado a la cruz. Pero de ahí, todos, hermanos, todos tuvieron su chance, pero no la aprovecharon. Todos se condenaron a sí mismos. ¿Por qué? Porque Dios no condena a nadie, hermano. ¿Sí? Si nosotros nos perdemos, no es porque Dios nos mandó al infierno, porque Él quiso. Nosotros nos vamos a perder porque nosotros así lo quisimos. Period, sencillo. Nadie se va a perder porque a Dios le dio la gana y se encaprichó. No me cae bien, mándenlo. No. ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios? ¿Una? ¿Dos? Hermano, pero como te digo, cada día que pasa es una oportunidad para ti de que te restaures con Dios, de que te reconcilies con Dios, de que te pongas a cuentas con Dios. No sea que un día te sorprenda, el día que menos deseas que llegue y ya no haya oportunidad. Porque Dios no condena a nadie. El hombre se condena solo. ¿Por qué se condena solo? Porque rechaza a Dios en su corazón y porque no lo quiere obedecer. Así de sencillo. Y en aquel día no va a haber, ay Señor, mira que yo, nada, tuviste tu chance. Saúl tuvo su chance. ¿Qué le costaba obedecer a Dios? Él dijo, mata a todos. Destruye a todos, porque Dios quería preservar el reinado de Saúl, pero él lo perdió. ¿Y después de qué se quejaba Saúl? Si él mismo sabía. Gran mal has hecho, le dice Samuel a Saúl. Cosa mala has hecho. Tú solito te pusiste la soga al cuello, tú solito. ¿Por qué hizo Saúl eso? Él se sintió seguro en el trono, ¿no? Él dijo, pues ya soy rey. ¿Ya quién me baja de aquí? No, pero Dios te puso. Pues sí, pero pues el pueblo me ama, me admira, me ven como su rey. Aunque ya muchos no lo veían como rey. Muchos ya sabían que ya él iba para afuera. Pero no amaba a Dios. No amaba a Dios, hermano. Y la razón principal por la cual nosotros desobedecemos a Dios es porque no amamos a Dios. Sencillo, no amamos a Dios. Entonces estoy perdido. No, hay oportunidad para ti. Mientras estés vivo hay una oportunidad para ti. Vuélvete a Dios, pídele a Dios. Si Dios te está probando en estos momentos, es porque Él quiere que tú te des cuenta qué clase de fe hay en ti y si de verdad en ti hay el amor suficiente para Él, para que a pesar de la presión tú puedas decir como David dijo en el versículo 4. Él está, ¿cómo dijo? Él está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Y en el versículo 7 cierra con broche de oro y dice, porque Jehová es justo. Porque Jehová es justo. Por esa razón, porque Él es justo, unos van para arriba y otros van para abajo. Porque Él es justo. Porque aún los que van para abajo jamás podrán decir que Dios es injusto. No, porque Él es justo, van para abajo. ¿Me entiendes? No, Él no manda a nadie. Y dice, y ama la justicia. Jehová ama la justicia. Ahora esta promesa es para los rectos. Dice, el hombre recto mirará su rostro. Hay una promesa, hermano, y es algo que no debes de olvidar nunca, para que tu fe no desfallezca. Seguir a Cristo, seguir a Dios y obedecer a Dios
tiene todo el sentido de esta vida. Todo. Aunque el diablo te diga que no. Aunque el diablo te diga, ¿qué caso tiene? Mira, ¿para qué oras tanto si como que a Dios no contesta? Mira, ¿por qué haces tanto? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué si al final, qué caso tiene? Cuídate de los que te digan, hermano, y te enseñen que tú ya no necesitas ni orar, porque como quiera Dios va a hacer su voluntad en todo. Cuídate de esas personas, porque esa clase de enseñanzas satánicas están en los púlpitos hoy en día. Aquella que te enseña que ya no necesitas ni orar, ya no necesitas ni leer la palabra. ¿Por qué? Porque los apóstoles no la leían. Y es la verdad. En la Biblia no vemos a Pedro, a Pablo orando, leyendo la Biblia. No hay testimonio. Pablo conocía la ley de Moisés. Era celoso de ella. Pero aún con eso, hermano, no se dejen envolver, porque la Biblia dice, Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Si hay un mandamiento directo, ¿sí o no? Jesús mismo lo dio para aquellos que dicen que ya no necesitamos ni leer la Biblia, por eso ni la leen. Jesús dijo, escudriñar las escrituras. ¿Qué es eso? Escudriñenlas, analícenlas, chéquenlas de principio a fin, piénsenlas, medítenlas, véanlas con detenimiento. No la lean, medítenla, porque ellas darán testimonio de mí. Y si no es verdad, hermano, que cuando más conoces a Cristo, más fácil te es mantenerte firme en las pruebas, ¿verdad? Si no lo conoces del todo, te va a llevar la corriente como el camarón. Este es el Salmo capítulo 11. Para que tú lo leas, lo analices y te fortalezcas en él cuando te encuentres bajo el filo de la prueba.